Chuyang es un perdedor que siempre ha sido el blanco de personas más grandes que él. Ha vivido su vida lleno de golpizas por parte de una persona que se suponía que era su padre. Sin embargo, ahora Chuyong está en un centro de menores por el intento de asesinato de su propio padre. Podrías pensar que es un tipo fuerte, pero en realidad es un desvalido en esta prisión. Sus días de golpizas no han terminado porque, incluso sin la presencia de su padre abusivo, la prisión juvenil es aún peor. Es una instalación en Corea del Sur donde se reúnen delincuentes adolescentes atroces en un solo lugar. Si quieres ver violencia y crímenes a diario, una prisión juvenil es el lugar indicado. En el dormitorio de nuestro protagonista, Somo es el presidente de la habitación. Podemos ver a Somo jugando con Chuyong, poniendo un blanco en su cara mientras apunta con una moneda y una banda elástica. Dos hombres lo sujetan para que no pueda escapar cuando lo golpeen, pero está claro que Chuyong está asustado e intenta negociar para que no tengan que hacer eso. Somo se niega a terminar la diversión así, y señala que Chuyong necesitaba el dinero. Chuyong ha estado siguiendo sus órdenes para ganar dinero, paleó nieve por 3.000 won, calentó sus zapatos por 1.000 won e incluso hizo de perro por 2.000 won. Esta vez, ser un blanco humano le daría 5.000 won, lo cual es más que lo anterior. Decidido a conseguir el dinero, Chuyong está dispuesto a soportarlo porque ya está acostumbrado a ello. Chuyong cerró los ojos, preparándose para el dolor que estaba a punto de recibir, pero como si los dioses del manhwa le dieran un respiro, la banda elástica se rompió y la moneda voló hacia el inodoro. Somo pidió a los demás más bandas elásticas, pero esas cosas son raras en prisión, lo cual fue un alivio para Chuyong. Somo le pidió que recogiera la moneda, lo cual hizo casi de inmediato. Sin embargo, Somo no lo dejaría ir tan fácilmente, así que le dice a Chuyong que la recoja con la boca. En el peor de los casos, uno de sus compañeros de dormitorio tuvo diarrea ayer, pero eso no detendría a nuestro protagonista, que a este punto ya había perdido todo su valor propio. Incluso los compañeros de dormitorio no podían mirarlo mientras lo hacía, pero para Chuyong, esa moneda de 5.000 won era la última moneda que necesitaba para juntar 50.000 won. Ya era hora de recreo, así que los internos estaban saliendo mientras le decían a Chuyong que saliera lentamente porque olía a mierda. Los internos se preguntaban por qué Chuyong tenía que rebajarse tanto por dinero, pensando que tal vez tenía alguna deuda, pero la razón era otra. Después de unos minutos, un guardia llamó a Chuyong informándole que tenía una visita. Él ya sabía quién era, así que fue al cubículo de visitas. La mujer frente a él era Deon, su amiga de la infancia y la única persona que lo visitaba. Al ver su rostro delgado, Deon se preocupó de que no lo alimentaran bien en prisión o que todavía lo estuvieran golpeando. Chuyong negó esa suposición y dijo que no era así, pero Deon ya lo sabía. Ella le recordó que debía poner una impresión aterradora para que nadie se metiera con él. Chuyong no escuchó su sermón y le preguntó por qué lo visitaba tan a menudo, pero Deon dijo enojada que no era una mendiga para darle un tarro lleno de monedas. Le dijo que no aceptaba dinero sospechoso, pero sabía bien que era por la promesa que se hicieron mutuamente. Prometieron vivir en su juntos una vez que se graduaran de la escuela secundaria. Deon enfatizó que ella podía cuidarse sola, por lo que él también debería priorizar salir de allí. Solo unos minutos de conversación y las horas de visita habían terminado, así que Chuyong le dice adiós mientras ella termina su encuentro con una reprimenda. Antes de volver al tiempo de Chuyong en prisión, veamos qué pasó realmente para que terminara en un centro de menores. Todo sucedió cuando Deon fue golpeada brutalmente por su padre y todos terminaron en el hospital. No porque Deon estuviera gravemente herida, sino porque Chuyong golpeó a su padre con una maceta con tanta fuerza que lo dejó inconsciente. Sería un milagro si alguna vez despertara. Sabían que la policía no sería indulgente con él, pero Yu Yong estaba seguro de que su defensa propia sería pasada por alto. Sin embargo, al final, el tribunal dictaminó que debería pasar 3 años en un centro de detención juvenil, algo que no esperaba. Puede parecer injusto que la única vez que se defendió le costara ese tipo de castigo, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. En prisión, si una persona causaba problemas, le extendían la sentencia, así que se comportaba bien para que se la redujeran. Su única fuente de fuerza era Deon. Como era de esperar, Somo no lo dejaba respirar ni un segundo. Lo vio mirando una foto de una chica y se burló de él. Estaba a punto de lastimarlo nuevamente,
pero un guardia llegó y se detuvo. El guardia informó a los internos que tenían un nuevo recluso, alguien que Somo conocía de antes, con una reputación por haber asesinado a 7 delincuentes. Este tipo se llamaba Ma Hong, y por eso fue sentenciado a prisión juvenil. Los internos le tenían miedo, excepto Somo, que valientemente se acercó a Ma Hong. Su intención era decirle al nuevo que él era el jefe en esa habitación, esperando que Ma Hong siguiera sus órdenes. Pero Ma Hong se negó, lo que le valió una golpiza por parte de Somo. Se sorprendieron de que Ma Hong no se defendiera, así que se rieron porque no era más que otro perdedor. Todo el tiempo que Ma Hong se negaba a seguir sus órdenes, lo golpeaban. Esa noche, Yu Yong le aconsejó que se callara y obedeciera a Somo, pero Ma Hong no quería vivir sumisamente, a diferencia de él. Yu Yong se sintió ofendido, pero vivir sumisamente es lo único que tiene que hacer hasta que salga de ese lugar. Unos días después, Deon decidió llevarle un almuerzo a Yu Yong, y justo cuando estaba a unos pasos del edificio de la prisión juvenil, fue atropellada por un camión y, desafortunadamente, murió ese mismo día. Un guardia informó a Yu Yong, y su mundo se derrumbó. No estaba haciendo nada cuando volvió a su dormitorio, y Somo estaba enojado porque no había limpiado su baño. Oyeron rumores sobre su amiga, pero no había manera de que pudiera ignorar su situación y sentimientos. Somo entonces decidió tomar la foto que Yu Yong estaba mirando y abrió una subasta entre los internos. Uno de ellos preguntó si Somo saldría con la mujer de la foto, y él respondió que sería imposible hacerlo ahora que estaba muerta, pero que si estuviera viva, seguramente se divertiría mucho con ella. Yu Yong se mantuvo en silencio mientras los internos hablaban mal de Deon, pero eso no duró mucho, porque Yu Yong decidió acabar con todo. Le dio un puñetazo a Somo en la cara, lo que dejó a todos sorprendidos, incluyendo a Ma Hong. Parte de él esperaba esto, especialmente cuando Ma Hong sabía que Yu Yong había hospitalizado a su padre, quien era la mano derecha de un jefe de pandilla, porque había molestado a Deon. Una vez más, Yu Yong se volvió loco. Esos años de golpizas por parte de su padre no fueron en vano, gracias a él, aprendió a pelear. Yu Yong tiene la capacidad de noquear a cualquiera que se le enfrente, y no muestra piedad hacia Somo. Somo intenta ofrecerle más dinero a Yu Yong, pero como ya no tiene ninguna razón para ahorrar, ha terminado de ser el desvalido. Si retrocedemos en la infancia del protagonista, cada día era una agresión por parte de su padre, quien quería que siguiera sus pasos y se convirtiera en un gángster, que es la razón por la que siempre golpeaba a su hijo. Su padre tenía un tatuaje de un dragón en el pecho, un trofeo de su fuerza, algo que Yu Yong desprecia. Ya estaba en el ser un asesino despiadado, algo que solo se despertó ahora por segunda vez. Un guardia entró rápidamente en el dormitorio debido al ruido, solo para encontrarse con un entorno sangriento. No podía creer lo que veían sus ojos, que Yu Yong fuera el responsable, pero él admitió su error y cumplió su tiempo en confinamiento solitario. Durante su tiempo allí, no podía dejar de pensar en el momento en que él y Deon hicieron su promesa. Era el primer día de clases, y Yu Yong parecía haber sido golpeado nuevamente, gracias a su padre. Da Yong ya no podía tolerar las acciones de su padre y dijo que iba a hablar con él. Yu Yong la miró y le dijo firmemente que mantuviera su promesa y se mantuviera alejada de su casa, o de lo contrario, él la llamaría a Pa. Además, estaban a punto de graduarse de la escuela secundaria y Deon quería mudarse a Su y llevar a Yu Yong con ella, y así nació su promesa. Ese también fue el mismo día en que se tomaron una foto juntos, algo que Yu Yong atesoraba mucho. Sin embargo, esta vez solo le trajo dolor y arrepentimiento. Se culpa a sí mismo por la muerte de Deon y se castiga golpeando la pared hasta que le sangran los puños. El guardia afuera ya no pudo ignorar su dolor, aunque lo sentía por él, le dijo a Yu Yong que no tenían otra opción más que seguir adelante. Mientras tanto, en la cafetería, Ma Hong escuchó a otros internos hablando sobre cómo Yu Yong derribó a su jefe porque su novia tuvo un accidente de coche. Se estaban riendo de su situación, pero Ma Hong permaneció en silencio, excepto por otro interno que se acercó a ellos y causó problemas. Este interno se llama Park Jonen, alguien que no quiere que otros hablen sin él, especialmente porque es su jefe. Una semana después, Yu Yong salió del confinamiento solitario, mientras que Somo todavía estaba en el hospital. Los guardias estaban considerando su situación, por lo que decidieron dejarlo salir temprano.
En el momento en que Yu Yong regresó a su habitación, Ma-hong estaba preocupado de que los otros internos no fueran a ser amables con él, pero para su sorpresa, lo recibieron con un tratamiento de princesa, como si Yu Yong ahora fuera su jefe. Con eso, Ma-hong lo registró en su cuaderno, dándose cuenta de que la fuerza es la única forma de sobrevivir en la prisión, a diferencia de las reglas no escritas en la escuela. Después de unas horas, a los internos se les dio tiempo en el campo de la prisión, donde Yu Yong se acercó a Ma-hong, quien estaba escribiendo en silencio en su cuaderno. Yu Yang quería preguntarle por qué lo detuvo mientras golpeaba al líder de la habitación cuando él había asesinado a 7 personas antes. La imagen de Ma-hong el día del incidente pasó por su mente, y sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. Estaba a punto de responderle a Yu Yong cuando otro líder de la habitación, Park Jun-sik, llamó a Yu Yong. Jun-sik estaba actuando arrogante hacia Yu Yong, preguntando por qué golpeó a su líder de la habitación, pensando que Yu Yong iba tras el título, pero a Yu Yong no le importaba en absoluto, lo cual sorprendió a Jun-sik, pero al mismo tiempo lo enfureció por la forma en que le habló. Se sintió insultado, así que le dio una patada en los genitales a Yu Yong para darle una lección. Un guardia pasó por allí y detuvo la pelea, pero por alguna razón se fue sin regañarlos. Jun-sik estaba golpeando a Yu Yong, queriendo que demostrara que era digno de ser el nuevo líder de la habitación. Jun-sik quería ir con todo contra Yu Yong, así que se remangó, revelando su tatuaje de dragón, lo que llamó la atención de Yu Yong, quien notó que era similar al tatuaje de su padre. El trauma volvió a Yu Yong, además de que estaban metiéndose con su amiga, que ya no estaba. Fue entonces cuando decidió contraatacar, y dejó a Jun-sik en el suelo casi instantáneamente. Jun-sik quedó indefenso y débil ahora que Yu Yong se defendió. No importa cuántas veces Jun-sik golpeara a Yu Yong, él no se detuvo hasta que Jun-sik quedó inconsciente. Fue difícil para Yu Yong ser el hijo de un gángster, especialmente cuando caminaba por la calle con la cara golpeada. Pero el día que llegó a casa y vio a Deon inconsciente en el suelo, fue el día en que despertó. Deon irrumpió en su casa y le soltó tonterías al padre de Yu Yong, así que él le dio una lección y la golpeó, como solía hacer. Aunque soportar es lo que mejor sabe hacer, en ese momento no pudo seguir haciéndolo. Con la icónica maceta, envió a su padre al hospital. Las palabras del médico fueron: podrías decir que hay casi 0 posibilidades de que despierte, a menos que ocurra un milagro. Al escuchar eso, me sentí aliviado, pero supongo que no durará mucho. Enfrentarse a los otros internos demostró que era alguien con quien no debían meterse. Pocos minutos después, los internos fueron instruidos a regresar a sus habitaciones, pero alguien desde el otro lado del edificio lo estaba observando causar problemas. Ese mismo día, el Centro de Detención Juvenil recibió una visita especial y el director Wang Chanok le dio una bienvenida especial después de que su invitado fuera dado de alta recientemente del hospital. Su presencia fue repentina, por lo que el director le pregunta a quien ha visto ese día. Por otro lado, de vuelta en la habitación de Yu Yong, estaban arrodillados frente a frente en silencio, mientras Mayam aún tenía su cuaderno y escribía sus pensamientos. Los internos no estaban seguros de cómo reaccionar ahora que Jae-young había causado otro problema justo después de regresar del aislamiento. Unos momentos después, un guardia llamó a Jae-young, diciéndole que tenía una visita. No esperaba que alguien lo visitara ahora que Dae-young se había ido. No podía ser su madre, ya que lo dejó cuando era joven, y no podía ser un pariente. Mientras caminaban, notó que se dirigían a la oficina del director y no al cubículo de visitas habitual. Detrás de la sombra, había un hombre que estaba feliz de ver a su hijo, Chakang Ri-yong. Juan no esperaba verlo a él, de todas las personas, por lo que quedó atónito. Con el director a su lado, él era un aliado de Kriang, lo cual no era sorprendente para alguien que era parte de una pandilla. Kriang señaló que nadie en su vida lo había puesto en tanto peligro, ni sus enemigos ni siquiera la policía, pero la única mayor amenaza mortal que tiene, irónicamente, es su hijo. Sin embargo, en lugar de odiar a Han, en realidad estaba genuinamente feliz. Esa es la única vez que Kangri estaba orgulloso de su hijo, lo que le dio a Yu Yong una sensación desconocida que no podía leer en su rostro. Después de ese emotivo discurso, Kriang decidió soltar la bomba y confesar que él fue quien asesinó a Dae-young.
A medida que nos acercamos a lo que sucedió ese día, Dean ve a Kangri en la distancia mientras pide ayuda, pero al ver que es él, el miedo cubre sus ojos en su último momento. Este tipo es lo suficientemente despiadado como para decirle que fue él a quien Jae-young necesitaba más como sus padres y no a ella, algo con lo que no puede relacionarse porque no los tiene. Todo este tiempo, Kangri-young pensó que Hwan no era más que un idiota que solo soportaba el dolor, pero en ese día se demostró que estaba equivocado, y fue entonces cuando también se dio cuenta de que para que Yu-young despertara, sería por ella. En un abrir y cerrar de ojos, John se lanzó a atacar a Krian y la policía apenas pudo reaccionar. Sin embargo, sacaron sus armas y rápidamente lo derribaron con sus pistolas de electrochoque. El director entró en pánico por un segundo, pero verlo en el suelo lo alivió. Kangri-young lo miró desde arriba y le dijo que si quería venganza y asesinarlo, debía allanar su camino para hacerlo. Los miembros de la organización están presentes en el centro de detención juvenil, la mayoría de ellos son novatos que recientemente se hicieron sus tatuajes, y uno de ellos es el que Jae-young golpeó anteriormente, John Chen. Esos novatos pronto se convertirán en los pilares de su organización, y si Jae-young puede demostrar que es el mejor entre todos ellos, entonces debe tomar el control de esa prisión juvenil. Si su pandilla lo reconociera, entonces Yu-young algún día alcanzaría a su padre y, para entonces, sería libre de cortarle el cuello. Es el deseo de Kangri-young que no puede cumplir, pero al ver las capacidades de su hijo, está seguro de que él será el que complete su vida. Después de ese discurso, Krian estaba a punto de irse cuando la policía que tenía sujetado a Han notó que estaba luchando de nuevo y, justo antes de que pudieran reaccionar, Hwan corrió hacia Krian listo para terminarlo de una vez por todas. John no podía soportar que su padre anduviera libre mientras él sufría, por lo que quería acabar con él sin seguir ninguno de esos pasos. Sin embargo, un hombre con cabello naranja y una cicatriz en forma de X en la cara derribó a Han con una mano y lo mantuvo abajo hasta que Kangri estuvo a salvo para escapar. Él es el actual jefe en funciones del Dragón Celestial y de su pandilla, pero Yu-young es lo suficientemente fuerte incluso para él. Fue capaz de resistir su fuerza y aún seguía cargando contra Krian, pero su padre dio media vuelta y le dijo que era inútil atacarlo en ese momento dado que estaba muy superado en número. Actuar precipitadamente solo le causaría problemas a menos que Jae-young pudiera probarse a sí mismo en esa prisión. Hasta entonces, Kangri-young esperaba que su hijo lo dejara en ese pasillo solo. Mientras tanto, en la sala de carpintería, podemos ver a Mayam trabajando en su tarea como le dijeron. Estaba tan disciplinado que ya había alcanzado su objetivo para ese día, por lo que un guardia le dijo que se lo tomara con calma. Pero al otro lado de la sala, los internos estaban chismeando sobre cómo Mayam usó un martillo para romper la cabeza de su matón. Sin embargo, concluyeron que Mayam no daba una vibra de asesino y pensaron que era un perdedor. Otro interno que estaba haciendo su tarea vio a Mayam. Este hombre llamado Jun Gunman tenía un tatuaje en el pecho y conocía a Mayam, así que decidió saludar a su viejo conocido. Gunman parecía feliz de ver a Mayam allí, pero era lo opuesto a la reacción de Mayam. El rumor de que Mayam había asesinado a sus acosadores había llegado a Gunman, pero él quería saber si realmente fue él quien lo hizo. A Gunman le costaba creer que Mayam tuviera la capacidad de hacer algo así porque era conocido por ser un buen estudiante. Sin embargo, su conversación terminó temprano cuando un guardia reprendió a los internos. Fue entonces cuando Mayam se dio cuenta de que estaba apretando la madera con un clavo, algo que ni siquiera había notado. Más tarde esa noche, los internos, incluyendo a Yu-young, regresaron a su habitación. Estaba en su lado de la habitación con las palabras de su padre rondando en su mente. En este punto, está decidido a levantarse y tomar el control de la prisión, pero no sabe por dónde empezar. Mientras tanto, los internos en el otro lado de la habitación estaban hambrientos, quejándose de la hierba en su menú, que realmente no los alimentaba. El interno 7152 estaba hablando de cómo deseaba comer una porción de pizza, lo que los demás consideraban un deseo idiota porque eso era imposible en un lugar como una prisión. Sin embargo, al escuchar esto, Yu-young tuvo una idea, así que se acercó al guardia. De repente, los demás tenían miedo de lo que iba a hacer, pero Yu-young, con firmeza pero con cortesía, le pidió al guardia si podían pedir pizza. El guardia lo miraba como si hubiera dicho algo muy ofensivo, diciéndole a Yu-young que saliera.
Al final, los internos consiguieron sus pizzas y disfrutaron cada bocado de ellas, que devoraron. Todos le agradecieron a Yu-yong por esa cena, lo cual no le importó porque solo estaba probando el terreno. Supuso que el director y los guardias le estaban dando un trato especial debido a que era el hijo de un gángster, así que quería saber hasta dónde llegaría ese trato especial. Aún así, lo único que quiere es vengarse, incluso si es sangre de ese hombre. En cuanto a los internos, no estaban seguros sobre la identidad de Yu-yong, así que asumieron que su padre debía ser un congresista y que Yu-yong era el heredero de tercera generación, por lo que pudo comprarles esa deliciosa pizza. Los internos notaron que Mayam no estaba comiendo su pizza de celebración, pero no lo molestaron mucho y lo dejaron ser raro en su rincón. Especialmente esa noche, Mayam se veía sombrío, por lo que le dieron un poco de espacio porque algo podría haberle pasado. Al día siguiente, de vuelta en la sala de carpintería, Mayam estaba haciendo su tarea junto con Yu-yong cuando notó que la caja de herramientas de un interno cayó sobre Mayam. Un montón de clavos lo cubrieron y le atravesaron la piel. Fue Gunman quien dijo que sus manos se resbalaron, pero Mayam estaba seguro de que lo hizo a propósito. Los dos intercambiaron miradas desafiantes hasta que un grupo de otros tipos grandes se acercó a Mayam y lo menospreciaron. Esperaban que Mayam fuera más grande debido a su reputación de asesino, pero se sintieron decepcionados al verlo tan pequeño, por lo que pensaron que Gunman estaba mintiendo. Siendo un matón popular, se rió del comentario de su conocido y se jactó de cómo Mayam solía adularlo desde que eran jóvenes. Estaba reviviendo el trauma de Mayam al agarrar su cabeza y empujarla hacia la mesa donde la punta del clavo lo esperaba. El trauma de los clavos que Mayam tenía desde entonces fue causado cuando Gunman lo encerró en un casillero lleno de clavos. Gunman estaba fuera del casillero con un martillo en la mano, y aunque Mayam le suplicaba que lo sacara de allí, Gunman era despiadado y masoquista, disfrutando del sufrimiento de Mayam. Con cada golpe del martillo, un clavo se clavaba en la piel de Mayam. En el presente, mientras Gunman le sujetaba la cabeza para clavar el clavo, Mayam hizo todo lo posible por resistir, temblando. Los otros grandes matones vieron esto y se rieron de su situación. Yu-yong solo los observaba desde un lado mientras Gunman agarraba más clavos para poner en la cabeza de Mayam, queriendo probar desesperadamente que su presa nunca podría asesinar a una persona. Pero se equivocó cuando Mayam luchó y le agarró la mano, apretándola tan fuerte que sorprendió a todos con esos ojos llenos de ira. Estaba claro que Mayam ya no quería aguantar más. El aura feroz de Mayam asustó a Gunman por un segundo, pero las cosas no se intensificaron mucho cuando el guardia interrumpió la pelea y les dijo que volvieran a sus asientos. Gunman y su grupo se fueron decepcionados de que la diversión durara tan poco, mientras que Mayam y Yu-yong continuaron su trabajo como si nada hubiera pasado. De vuelta en su habitación, los internos estaban debatiendo sobre qué líder religioso era más fuerte, si Jesús o Buda. Sus opiniones estaban divididas, algunos eligieron a Jesús porque les dio chocopié, mientras que otros eligieron a Buda porque les dio hamburguesas. Esa guerra religiosa se estaba volviendo ridícula, pero al menos era mejor que tener a Sono alrededor. Los internos se excusaron y dejaron a Yu-yong y Mayam solos. Estaban sentados espalda con espalda en silencio hasta que Yu-yong habló y agradeció a Mayam por detenerlo cuando se volvió loco contra Sono. Gracias a eso, no estaría pudriéndose en esa cárcel por otra década. Mayam estaba confundido por su repentino cambio de actitud, así que Yu-yong explicó que descubrió que su amigo fue asesinado por su padre, por lo que debía reducir sus días en esa prisión para encontrarse con él. Mayam pensó que su padre estaba en estado vegetativo, pero Yu-yong no dio detalles y solo le agradeció sin mucho contexto. Mayam pensó que se estaba burlando de él por alguien que fue sentenciado a 20 años en prisión. Yu-yong no lo decía de esa manera y enfatizó que pagaría su deuda. Y así, el dúo de Luffy y Zoro volvió a quedarse en silencio una vez más. Más tarde esa noche, Mayam fue llamado por el guardia en la sala de carpintería, quien le dio la llave y le encargó cerrar la sala una vez que terminara de limpiar, ya que tenía asuntos urgentes que atender en casa. Mayam entendió la tarea y fue entonces cuando notó una polilla en la mesa, lo que le trajo recuerdos de su antiguo amigo Gunman, cuando tenían 11 años. Gunman solía coleccionar bichos e insectos para exhibirlos. Mayam y Gunman eran amigos de la infancia que eran opuestos. Gunman coleccionaba bichos y Mayam odiaba tanto los bichos que no soportaba estar cerca de ellos. Aún así, solían pasar mucho tiempo juntos.
Cuando llegaron a la escuela secundaria, Gunman era menospreciado y visto como un raro que coleccionaba bichos, pensando que se los comía. Sin embargo, en esos días, Mayam era el presidente de la clase y defendía a Gunman de otros que estaban a punto de molestarlo. Gunman siempre esperaba pasar el rato con Mayam en su casa, pero una vez esos matones invitaron a Mayam a jugar fútbol. Mayam se negó a jugar porque tenía planes con Gunman, pero eventualmente cedió, y eso fue el comienzo del origen del villano Gunman. Se distanciaron, y Mayam no se dio cuenta. Al año siguiente en la escuela, los dos fueron asignados a clases separadas. La madre de SS estaba a punto de visitarlo cuando escuchó a los compañeros de clase de Gunman decir cómo lo consideraban un perdedor. Últimamente, Gunman había sido el blanco de los matones, y lo peor de todo es que lo arrastraron al almacén. Mayam, preocupado de que algo le hubiera pasado a su amigo, corrió inmediatamente hacia el almacén. Cuando llegó, los matones lo recibieron, pero Gunman no estaba a la vista. Fue entonces cuando sintió una aura amenazante detrás de él. Era Gunman, quien ahora había cambiado. Gunman empujó a Mayam dentro de un casillero y lo encerró, lo cual lo confundió, pues no entendía por qué lo hacía tan de repente. Al parecer, los matones le habían encomendado capturar su preciado insecto exitosamente, para que Gunman pudiera unirse a su grupo. Los matones se rieron de lo fuera de sí que estaba Gunman, y a pesar de las súplicas de su amigo, no mostró piedad. Pero Gunman no había terminado aún, porque según él, una vez que capturaba sus insectos, los disecaba vivos. Su amistad es como polillas y mariposas, una es odiada mientras la otra es amada. La polilla era Gunman y la mariposa era Mayam. Gunman culpaba de todo a Mayam, incluyendo su transformación en un monstruo. Todo esto porque Gunman pensaba que Mayam actuaba como un santo que se preocupaba por su amigo, pero en secreto planeaba distanciarse de él. Es cierto que Mayam era glorificado por los demás y ganado respeto como presidente de la clase, a diferencia de Gunman, quien seguía siendo visto como un perdedor que coleccionaba insectos. Cuando Gunman escuchó la noticia de que Mayam se había convertido en un asesino, se sintió realmente feliz, porque le pareció una justicia poética que él no fuera el único con malas intenciones. Pero Mayam le dijo que solo estaba siendo delirante. Sin embargo, eso no le importaba a Gunman, porque estaba allí para acabar con él. Una vez más, los otros internos aparecieron y sujetaron a Mayam, quien estaba disfrutando del plan de Gunman. Mayam fue nuevamente puesto en el casillero, indefenso, lo cual le resultaba nostálgico y traumático. Sin embargo, esta vez había un giro, no solo iba a sufrir los clavos, sino que el casillero también estaba lleno de insectos, algo que Gunman sabía que Mayam odiaba. Gunman escuchaba atentamente desde afuera, burlándose de si a Mayam le gustaba su tiempo dentro del casillero, pero para su consternación, no hubo respuesta. Esto sorprendió a Gunman, ya que Mayam realmente estaba conteniéndose, mientras los otros se reían de cómo su presa aguantaba por puro despecho. Además, uno de los internos le preguntó a Gunman si estaría bien, ya que el objetivo elegido para su juego era un asesino. Gunman no escuchó y no le importaba lo que Mayam hubiera hecho, las cosas apenas comenzaban para Gunman, y estaba preparado para escuchar a Mayam gritar hasta que se le rompieran las cuerdas vocales. Sin embargo, una voz desconocida habló, y era Yu-Yong, quien apareció de la nada. Le preguntó a Gunman cómo iban a hacer que Mayam gritara, y luego atacó a su aliado para demostrárselo. Los internos no reaccionaron mucho y atacaron inmediatamente a Yu-Yong, pero él los derrotó fácilmente, como si estuviera luchando con niños. Yu-Yong le dijo a Mayam que lo hacía como una forma de devolverle el favor, y ahora que había acabado con ellos, estaban a mano. Más temprano esa noche, los internos de la habitación notaron que Mayam no estaba presente, y uno de ellos dijo que el supervisor lo había llamado al taller de carpintería para que le ayudara con la limpieza tarde en la noche. Yu-Yong los escuchaba en silencio cuando de repente se levantó y se acercó al guardia. Los internos pensaron que Yu-Yong pediría más comida real, pero se sorprendieron y decepcionaron cuando ordenó al guardia que abriera la puerta. Fue entonces cuando alcanzó a Gunman en su acción y lo detuvo para salvar a su compañero de cuarto y saldar su deuda. Uno de los conocidos de Gunman, el más grande de todos, estaba familiarizado con Yu-Yong. Ahora era conocido como alguien que estaba causando problemas últimamente, y como lo había visto con Mayam unos días antes, concluyó que debían ser cercanos. Gunman envidiaba a Mayam por tener a alguien en quien podía confiar, como Yu-Yong.
Yu-yong, al ver lo leal que era con Ma-hun, hizo que el recluso B6127 también quisiera ser su amigo, aunque al mismo tiempo apuntaba su puño a su cara. Sin embargo, John no es alguien que pueda ser derribado fácilmente, así que antes de que el gran recluso pudiera reaccionar, Yu-yong lo empujó al suelo. Yu-yong enfatizó que preferiría morir antes que ser amigo de alguien como él. Ahora que se había encargado del tipo grande, procedió hacia el pequeño rubio, Gunman. Le preguntó por qué estaba haciendo eso con Ma-hun, señalando que había ido demasiado lejos torturándolo. Gunman no estuvo de acuerdo y llamó a Ma-hun un traidor, culpándolo de hacerle la vida miserable al pretender ser un buen y afectuoso amigo de la infancia, pero apuñalándolo por la espalda y arrastrándolo como una serpiente. Usó su experiencia como advertencia para Yu-yong, diciéndole que cuando esté con él, siempre debe cuidar su espalda. En ese momento, el gran recluso se puso de pie de nuevo y atacó a Yu-yong por detrás, estrangulando su cuello con una impresionante fuerza. El recluso grande, 6127, todavía intentaba convencer a Yu-yong de ser su amigo mientras Yu-yong luchaba por respirar. Su única forma de salir de ese agarre era romperle un dedo, pero antes de que pudiera hacerlo, Gunman lo interrumpió y lo apuñaló con un objeto. Torturar a una persona se considera un juego divertido para el gran recluso 6127 y elogió a Gunman por ser un amigo divertido. Mientras disfrutaban de ese momento, no se dieron cuenta de que Ma-hun había salido del casillero y estaba estrangulando al gran recluso 6127 con la cadena que se usó para encerrarlo. Gunman no se dio cuenta de que Ma-hun había escapado del casillero, pero fue gracias a Yu-yong, quien pateó a alguien hacia el casillero y rompió la cerradura con trabajo en equipo. Yu-yong pudo liberarse del agarre del gran recluso y pateó a Gunman al suelo. Mientras tanto, Ma-hun no había terminado con el gran recluso, quien claramente estaba luchando, pero decidió contraatacar. Creyeron que tenían la ventaja, pero cuanto más se movía y tensaba el cuello el gran recluso 6127, más iba a tensar la cadena y romperse el cuello. El gran recluso se negó a rendirse, pero con la técnica de Ma-hun, ya estaba acabado. Solo quedaba Gunman, así que con una mirada penetrante se acercó a él mientras suplicaba por su vida, diciendo que solo era una víctima. Estaba manipulando a Ma-hun, haciéndolo sentir que todo era su culpa desde el principio, diciendo que solo era defensa propia, cuando este rubio claramente iba a torturarlo. Con un aura tan amenazante, Gunman tropezó con sus pies, incapaz de manejar la vibra de Ma-hun, aún rogando ser perdonado. El tipo se arrodilló y se disculpó con Ma-hun, diciéndose a sí mismo que era un perdedor que había perdido la razón. Sin embargo, Ma-hun lo miró desde arriba y explicó que nunca había visto a Gunman como un perdedor, pero que una mentalidad de víctima egoísta no iba a cambiar el hecho de que había arruinado su vida. Ma-hun ya había asesinado a 7 personas y estaba pensando en hacerlo de nuevo con Gunman, pero al verlo en esa situación, Ma-hun se dio cuenta de que no lo odiaba tanto porque eran amigos. Esa palabra enfureció a Gunman, quien volvió a su mentalidad psicótica, pero Yu-yong le dio una patada en la cabeza dejándolo inconsciente. Fue solo una forma de devolverle el golpe por apuñalarlo. La razón por la que Ma-hun aún no podía lastimar a Gunman era por la conversación que había tenido con Yu-yong anteriormente. Puede que no sepa qué fue lo que realmente pasó en su amistad, pero al ver cómo Ma-hun dudaba frente a Gunman, le aconsejó que no lo considerara un enemigo. Justo después de que Yu-yong noqueó a Gunman, se dio la vuelta y notó que Ma-hun todavía estaba allí. Se acercó cojeando hacia él, cuando Ma-hun de repente le dio las gracias a Yu-yong. Este se sorprendió por esa reacción repentina, sin embargo, su momento conmovedor no continuó cuando escucharon una voz desconocida detrás de ellos. El líder de la habitación de Gunman, el recluso 2163, lo encontró inconsciente en el suelo, regañando a su cuerpo inerte por haber dejado su habitación sin permiso. Podrías haber pensado que su líder estaba preocupado, pero no, este hombre lo golpeó una y otra vez. Gunman olvidó limpiar el baño y vio una cucaracha. Le tiene miedo a las cucarachas porque este psicópata tiene un TOC severo y odia a los gérmenes más que a sus enemigos. Juan y Ma-yum se quedaron atónitos al verlo haciendo un berrinche sobre un Gunman ya golpeado. La sangre de Gunman salpicó en su cara, lo que lo hizo enojarse aún más porque ahora se estaba ensuciando. El recluso 2163 vio a Yu-yong y agarró su camisa para limpiarse la sangre de la cara, no para golpearlo. Luego le preguntó si estaba limpio ahora, mirándolo de manera amenazante.
Yu-yong, con brutal honestidad, dijo que estaba muy sucio, lo que hizo que el rostro del recluso 2163 se enfureciera aún más. Esa palabra lo enfureció, así que estaba a punto de golpear a Yu-yong, solo para ser atrapado por un guardia. Este les ordenó firmemente que volvieran a sus habitaciones rápidamente, pero permanecieron de pie mientras el recluso germofóbico repetía el número de recluso de Yu-yong, 7199, como si lo estuviera grabando en su mente para no olvidarlo. Al día siguiente ya era hora de entrenar, por lo que la mayoría de los reclusos estaban afuera. Por alguna razón, Yu-yong estaba rodeado por sus compañeros de habitación, aunque no estaban en su habitación. El recluso 8671, llamado Gamen, comentó que lo estaban rodeando por Yu-yong. Los otros que estaban en el campo los miraban llenos de chismes, ya que parece que Yu-yong causó una gran impresión cuando golpeó a John-chan. Debido a ese rumor, los reclusos de la habitación 36 decidieron reunirse alrededor de él para que nadie les buscara pelea. A Yu-yong no le importaban los rumores ni lo que hicieran sus compañeros de habitación, siempre y cuando no lo molestaran. Estaba buscando a las personas con un dragón azul adornado con flores rojas, también conocido como el dragón de la flor roja. Nin lo notó mirando por un rato, así que le preguntó qué estaba buscando. Estaba seguro de que podía ayudar a Yu-yong, ya que la gente lo llamaba el corredor de información. Yu-yong inmediatamente dijo que estaba buscando un tatuaje asqueroso. Cuando el sol se estaba poniendo, los reclusos regresaron a su habitación, donde estaban viendo las noticias en la televisión. El noticiero hablaba del aumento de círculos juveniles de crímenes y de grupos de pandillas que extorsionaban dinero y objetos de valor, lo cual no es nuevo en su mundo. Escuchar esas noticias enfureció a Yu-yong, quien dijo que los criminales deberían pudrirse en la cárcel durante cientos de años. Sin embargo, eso suena un poco insensible, dado que todos en esa habitación habían cometido uno o dos crímenes. Nanon decidió detener la incomodidad y compartió que, solo porque estuvieran allí, no significa que todos fueran malas personas, como él, por ejemplo. Luego compartió la razón por la cual fue sentenciado a prisión. Comenzó diciendo que había un legendario puesto de tteokbokki en su vecindario al que él era cliente regular, porque el sabor del pastel de arroz era de nivel divino. Sin embargo, todo se vino abajo cuando el hijo de un congresista local decidió comer en ese lugar, actuando como un matón confiado por la influencia de su padre. El hombre ordenó una ración de tteokbokki solo para decepcionarse porque era un pastel de arroz tteokbokki y no pasteles de flores, que eran los únicos aceptables para su paladar. Como no cumplió con sus expectativas, él y su pandilla destrozaron el lugar. Afortunadamente, Nanon estaba allí para defender a la familia y el negocio. Es como el líder de la pandilla del pastel de arroz y, cuando terminó la pelea, salió victorioso. Desafortunadamente, el hijo del congresista utilizó las conexiones de su padre para enviar a Nanon a esa prisión juvenil. Uno de los reclusos se rió de él, sabiendo que era otra de sus mentiras. Aparentemente, Nanon se ganó el apodo de Gold Shutter por la cantidad de mentiras que había contado. También debido a esa misma razón, lo golpearon en su habitación anterior. Sin embargo, a diferencia de los demás, Yu-yong cree en la historia de Nanon y dice que no le suena a mentira. Incluso Nanon se sorprendió al escuchar a alguien que confiaba en sus palabras. Es como un áfido protegido por las hormigas, al igual que su relación con los matones. Es como la comadreja al lado del matón, pero teniendo que vivir toda su vida así. Vivir toda su vida así le ha hecho creer que el verdadero jefe en su habitación es realmente Yu-yong. Se sintió seguro al ser confiado por alguien como él, por lo que no pudo evitar reírse solo mientras realizaba su tarea en el jardín. Sin embargo, accidentalmente arrojó un pedazo de tierra a la peor persona posible, el recluso 2163, el maniático germofóbico. Su grito hizo que el cuerpo de Nanon se quedara paralizado, reviviendo su trauma en ese instante. El recluso 2163 fue quien lo golpeó en su habitación anterior. El demoníaco germofóbico se lanzó corriendo hacia Nanon, quien inmediatamente se disculpó y explicó su estupidez por no prestar atención a su entorno, como de costumbre. El recluso 2163 le preguntó si su cara estaba limpia o no.
Por supuesto, Nanon sabía bien que debía decir que estaba limpia, o de lo contrario estaría perdido. El recluso 2163 sonrió y dijo que ya lo había perdonado una vez, mientras apuntaba con insecticida a su cara y lo rociaba. Nanon gritó de inmediato por el dolor punzante del insecticida en sus ojos. Fue entonces cuando el recluso 2163 habló y le pidió un favor, repitió el número de recluso de Yu Yong, 7199, y como sabía que Nanon estaba en la misma celda que él, quería que se encargara de ese tipo. El recluso 2163 no podía olvidar cómo Yu Yong le había dicho que estaba sucio, negándose a aceptar eso después de todo el esfuerzo que hizo para mantenerse limpio. Por eso, el recluso 2163 quería que Nanon lo ayudara a desinfectar a Yu Yong. Sin embargo, algo llamó la atención de Nanon, el tatuaje en el pecho del recluso 2163, que era el dragón de la flor roja que Yu Yong estaba buscando. Más tarde ese día, vemos a Yu Yong haciendo su entrenamiento diario mientras sigue pensando en cómo podría cazar a los novatos de su organización. En medio de su entrenamiento, Nanon se acercó y elogió su forma, y le entregó un jugo para que continuara. Ese gesto fue repentino para Yu Yong, pero detuvo su entrenamiento y aceptó la bebida. Sin embargo, al observar el jugo violeta, preguntó sobre el contenido, cuestionando con autoridad quién se lo había dado. Antes de que pudiéramos ver lo que le pasó a Yu Yong, vemos la naturaleza y la personalidad del recluso 2163 a través del trauma de Nanon en su habitación anterior, donde reside un demonio. Vemos cómo Nanon es sujetado por los otros reclusos mientras le ponen un embudo en la boca. Parece que el recluso 2163 estaba enfurecido por sus mentiras, lo que lo ensució, y como castigo quería limpiar la boca de Nanon con lejía. Fue una tortura brutal que casi lo envenena, pero lo único que le preocupaba al recluso 2163 era el contenido que goteaba en el suelo mientras torturaba al comadreja de la habitación. De vuelta al presente, había un insecticida cerca, así que Yu Yong necesitaba saber qué había dentro de esa bebida. Nanon tartamudeaba mientras explicaba que compró el jugo con su propio dinero, pero los reclusos decían que actuaba de manera sospechosa, pensando que debía haberlo drogado. También fue repentino que Nanon le diera una bebida, y Nanon pensó que Yu Yong lo sospechaba. Parte de él ya sabía que lo sospecharían, dado la imagen que tenía entre los reclusos, así que era natural. Sin embargo, Yu Yong no bebía el jugo de un trago y no estaba en su plan del día, así que se sorprendió cuando Yu Yong terminó la bebida y le agradeció por la deliciosa bebida antes de dar la vuelta y recordar a todos que mañana era día de limpieza en grupo, algo para lo que debían prepararse. Mientras tanto, Nanon seguía atónito, sin esperarse que su objetivo bebiera el jugo de inmediato. Deseó haberlo drogado en lugar de haberlo probado primero, pero entonces las palabras de confianza de Yu Yong hacia Nanon lo atormentaron y ahora no sabe qué hacer. Más tarde esa noche, mientras los reclusos preparaban sus camas, Yu Yong estaba dibujando el dragón de la flor roja. Nanon aprovechó la oportunidad y se acercó a Yu Yong, preguntándole qué estaba dibujando, ya que no podía decirle que estaba tratando de drogarlo. Por ahora, Nanon decidió analizar primero los patrones de comportamiento de Yu Yong para responder a su pregunta. Yu Yong entonces explicó que era un dragón de flor roja, que es un dragón azul adornado con flores rojas. También dijo que encontraría a todos los bastardos que tuvieran ese tatuaje. Sin embargo, Yu Yong se preguntó por qué Nanon estaba hablando con él de repente, preguntándose si tenía algo que decir. Nanon le preguntó entonces por qué confiaba en él a pesar de su reputación de ser un mentiroso, y le advirtió que debería dudar de los mentirosos como el primero o, de lo contrario, se metería en problemas. Yu Yong permaneció en silencio al principio, pero luego explicó que ser bueno engañando a los demás significaba que una persona era bastante inteligente, y una persona inteligente como esa no haría un enemigo de él con mentiras estúpidas. Esas palabras golpearon a Nanon en el estómago y quedó sin palabras. Yu Yong luego se levantó e informó a todos que apagaría las luces, así que todos deberían irse a la cama pronto. Nanon no podía creer que Yu Yong lo viera como un tipo inteligente, así que sonrió como si hubiera tenido una epifanía. Al día siguiente, los guardias informaron a los reclusos que el Ministerio de Justicia venía para una inspección ese día, por lo que los reclusos debían limpiar a fondo. Sin embargo, en el baño de hombres, vemos a Nanon cara a cara con el demonio del TOC de nuevo.
El recluso 2163 estaba decepcionado de que Namon no hiciera lo que se le había dicho y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Namon intentó salir del problema mintiendo y dijo que Yu Yong se arrepentía de lo que le dijo al insulto, y por eso estaba allí para disculparse en nombre de Yu Yong. Sin embargo, el recluso 2163 no mordió el anzuelo y sabía que todo eran mentiras, así que dejó que sus puños hablaran. El recluso 2163 no podía perdonar lo que Yu Yong le dijo, y sobre todo, no podía perdonar a Namon y desató su ira contra él. El trauma volvió cuando el recluso 2163 abrió una botella nueva de lejía para desinfectar a Namon y a Yu Yong él mismo. La vertió sobre la cabeza de Namon, lo que fue una experiencia aterradora para él, pensó que iba a morir. Fue entonces cuando la voz de un héroe resonó en el baño, preguntando a los reclusos qué estaban haciendo en el baño cuando estaba tan sucio. Era Yu Yong, quien no falló al decirle al recluso 2163 que estaba sucio. Namon estaba agradecido de que viniera, aunque fuera un poco tarde y por ello recibió una paliza la noche anterior. Ese día, mientras Yu Yong limpiaba el pasillo, Namon se acercó a él con un insecticida. Confesó a Yu Yong que alguien lo había amenazado para que le diera de comer un pesticida. Yu Yong estaba confundido por esta repentina confesión, así que Namon explicó que, como nació como hombre en este mundo, no podía traicionar a un amigo cercano mientras vertía la botella de pesticida en el suelo que Yu Yong estaba limpiando. En este punto, a Namon le importaban menos las consecuencias que iba a recibir por echarse atrás en el favor del recluso 2163, pero el detalle más importante fue que la persona que lo amenazó tenía un tatuaje del dragón de la flor roja. Con eso, los sentidos de Yu Yong se agudizaron, lo que fue suficiente para ayudar a Namon a salir de situaciones tan graves. Allí estaban, enfrentándose al demonio del Tok con el dragón de la flor roja. Para empezar, Yu Yong provocó al recluso 2163 limpiándose las manos en su uniforme, lo que fue efectivo y lo enfureció mucho por estar sucio. Pero era todo hablar y no notó que Yu Yong le agarraba el cuello y lo derribaba al suelo. A Yu Yong no le importaba si el recluso 2163 lo amenazaba con matarlo, pero el hecho de que tuviera un tatuaje de dragón rojo permitía a Yu Yong golpearlo sin sentirse culpable. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough